Imaginad construir una ciudad entera para verla morir. 21 plantas, 411 habitaciones, 4 piscinas y un anfiteatro. Este sitio de aquí detrás está preparado para recibir miles de turistas que nunca llegaron. En pleno Parque Natural del Cabo de Gata, con sentencias que lo consideran ilegal. Las grandes multinacionales que no respetan la naturaleza. La Junta de Andalucía, su intención es demoler las instalaciones. El gobierno anuncia que lo va a expropiar para derribarlo. Vale, antes de comenzar con el vídeo quería dejar claras un par de cosas. En primer lugar, quiero que entendáis que toda la información que aparece en los planos que grabé allí, ya que ahora me encuentro una semana después, no es toda la información, ya que cuando preparé el guión no estaba toda la información al completo. Yo pensaba que sí, pero lo hice un poco con prisas y ahora mientras editaba el vídeo he descubierto que había partes que me faltaban. En segundo lugar, también quiero dejar claro que voy a intentar que el vídeo quede de una forma un poco neutral, ya que es una situación muy compleja y a mí me faltaba mucha información a la hora de ir allí, y es por ese mismo motivo que al final del vídeo haré una reflexión explicando todas estas partes que yo no conocía cuando fui a grabar. Pero esa parte la voy a dejar para luego. De momento, vayamos con el vídeo. Para que os hagáis una idea, el Cabo de Gata es el primer parque natural marítimo terrestre de toda Andalucía. Es una joya visual de sitio y, como os podréis imaginar, la ley allí es muy estricta, no se puede mover ni una sola piedra. Pero, como seguramente habréis visto en la introducción, me estoy dirigiendo a un sitio en el cual la ley no se cumplió para nada. Vale, lo estoy viendo ya en persona y he de decir que es muchísimo más grande de lo que me esperaba. En serio, vais a flipar con esto. Os lo voy a mostrar ahora, pero dejadme primero que os cuente algo. Ahora estaréis viendo en pantalla imágenes para que veáis el por qué esto es un paraje natural. Y es que tenéis que entender que toda esta zona está protegida. Sin embargo, cuando llegas aquí te encuentras con esto. Lo que veis a mi espalda no es solo un hotel abandonado, es la mayor aberración urbanística de la historia de España. Es un fantasma de 100 millones de euros que lleva 20 años secuestrando una playa virgen como esta. Hoy, en pleno 2026, vamos a entender por qué esto sigue estando en pie. Hoy vamos a contar la historia del Hotel El Algarrobico. Acompañadme a verlo porque es alucinante. La promotora Zata del Sol en el año 2003 empezó a construir esto, pero la historia turbia empezó mucho antes. Y es que en los años 90 todo este terreno era terreno no urbanizable. Pero por un cambio misterioso, en el año 97 se convirtió en terreno urbanizable. Mucha gente dice que fue un error burocrático y otras tantas, bueno, ya os podréis imaginar. Año 2003, empiezan a entrar las grúas y tienen una licencia del ayuntamiento, aparentemente todo es legal. Año 2005, el hotel ya empieza a ser un poco visible, por lo tanto la gente empieza a preguntarse ¿por qué han puesto esto aquí? Y pasamos a la ley de costas, que es la parte clave de todo esto. En España, la ley de costas dice que no se puede construir a menos de 100 metros del mar en una playa virgen. ¿Sabéis a cuánta distancia está esto? A tan solo 14 metros. En febrero de 2006, un valiente juez se atrevió a dar la orden de parar todo esto, cuando tan solo faltaban unos meses para su inauguración. Según tengo entendido, aquí dentro ya había muebles puestos, sábanas compradas, estaba prácticamente terminado y no le faltaba mucho para poder abrir. Hasta que un día el tiempo se detuvo y tuvieron que parar las obras. Es por este motivo que la promotora pidió una indemnización millonaria si no les dejaban abrir. Vale, creo que no es normal el calor que hace aquí en abril. Desde luego que el sitio que eligieron era perfecto para el verano porque hace un calor horrible y todavía no estamos ni en verano. No sé si os acordaréis, pero en el año 2014 el grupo activista Greenpeace vino aquí a actuar. Y es que se reunieron 100 activistas para venir a pintar un punto negro sobre la fachada, que lo podréis estar viendo por aquí aunque ya se ha borrado un poco con el sol, junto al texto Hotel Ilegal. Y claramente fue una buena acción porque fue una guerra mediática en el que tanto ellos como los medios lucharon para dar a conocer la situación tan crítica que había con este hotel. Creedme cuando os digo que me estoy muriendo de ganas por poder entrar dentro y grabarlo, pero he visto que hay numerosos carteles de que hay una alarma conectada, además de que ya he visto varias cámaras, así que igual no es la mejor idea, porque además al ser un tema tan complejo de que ya no solo es el hecho de que sea una propiedad privada, sino que está muy metido en un tema mediático, que a día de hoy no tanto, este sitio está vigilado tanto por la Guardia Civil como por los propios ecologistas. Sin embargo, dejad que me acerque un poco, a ver si podéis realmente captar a través de la pantalla la magnitud que tiene este sitio. Y es que este hotel tiene 65 metros de altura. Y si os fijáis, de tanto tiempo que lleva abandonado ya se está empezando a notar cómo la naturaleza está recuperando su sitio, y de hecho los expertos cuentan de que realmente no sería viable
reabrir el edificio porque está tan dañado a causa del salitre del mar que tiene enfrente que todo el hormigón armado y toda la estructura que protege esto prácticamente sería inservible en caso de querer abrir. Por cierto, si te está gustando este vídeo, dale a like y suscríbete para no perderte los próximos vídeos porque creedme que tengo preparado varias cositas. Es que mirad el tamaño de este sitio. Dentro hay 411 habitaciones. Imaginaos los pasillos oscuros, el eco que habrá dentro. Incluso se dice que a día de hoy aún queda material sanitario, material de obra y un montón de cosas que podrían reutilizarse por un valor de miles de euros. Aunque dejadme que os diga que eso es lo que yo he encontrado investigando sobre este sitio, aunque no estoy del todo seguro porque realmente desde aquí da la sensación de que está en un estado de abandono tan grande que casi no se conservará nada dentro. De verdad os digo que es que no me cabe en la cabeza cómo un sitio así puede seguir a día de hoy aquí, porque ya no solo el hecho de que lleve tantos años en abandono y que nunca llegó a abrirse, sino que a día de hoy no se ha demolido. Ahora vamos a abordar la pregunta del millón, y es, ¿cómo 20 años después esto sigue aquí? Tenemos claro de que el Tribunal Supremo ha dicho de que esto es ilegal. Sin embargo, estáis viendo al igual que yo que esto sigue aquí. Y por eso os voy a contar. Construir esto costó aproximadamente 24 millones de euros. Pero es que demolerlo y rehabilitarlo costaría aproximadamente unos 10 millones de euros. Y además no tenemos en cuenta de que demoler esto supondría unos 40.000 metros cúbicos de residuos. O sea, paraos a pensar la cantidad de basura que habría que tirar aquí y además ¿dónde se llevaría tantísimos residuos? Así que si pensáis, ya no es solo lo que cuesta demolerlo, sino que, como decimos aquí en España, prácticamente están jugando a la patata caliente. Porque ¿a quién le tocaría pagar y demoler esto? ¿Al Estado? ¿Al Ayuntamiento? ¿A la propia constructora? ¿A la Junta de Andalucía? Es por eso que tantos años después ellos siguen discutiendo en oficinas y despachos sobre quién es el que se va a encargar de costear todo esto. Pero mientras tanto, como veis, el Algarrobico sigue aquí y prácticamente es como si fuera una cicatriz en la playa porque está envejeciendo mal, está estropeando visualmente la playa y nadie es capaz de hacer algo al respecto. Tengo entendido de que lo último que se comentó es que este año iban a demolerlo. Ya os digo que no sé hasta qué punto esta información es real porque estáis viendo al igual que yo de que esto sigue aquí. No sé exactamente si tiene una fecha exacta para demolerlo o si simplemente es otra de las tantas mentiras que han dicho y va a seguir aquí durando años y años. Vale, ahora sí voy a explicar toda la parte que faltaba y lo voy a leer porque no quiero dejarme nada por el camino. El motivo por el que Greenpeace se interpuso en 2014 fue porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó una sentencia que decía que el suelo era urbanizable. De ahí es donde viene todo este lío por el que Greenpeace tuvo que entrar a actuar, y es porque después de tantos años diciendo que era ilegal y en una lucha mediática de hay que derribarlo o no hay que derribarlo, la Junta decretó de que sí, que era terreno urbanizable. Lo que pasó fue que ante el miedo de que la constructora llegase a terminar el hotel, la Junta de Andalucía ejecutó un derecho que se llama retracto, que básicamente es comprar el terreno por el mismo precio por el que lo vendiste. Así que pagaron 2,3 millones de euros para asegurarse ese terreno solo por si acaso. Y como era de esperar, años después el Tribunal Supremo corrigió al Tribunal Superior de la Junta de Andalucía para decirle que no, que ese terreno siempre ha sido, es y será ilegal. Y ahora vamos al año pasado, a 2025. El gobierno de España se cansó de esperar e inició una expropiación forzosa. Pero aquí entramos con otro conflicto. La promotora pide 44 millones de euros por el terreno, alegando que es suelo hotelero. Y hace unos meses, en febrero de 2026, el gobierno les ha ofrecido 16.500 euros. Sí, habéis escuchado bien, 16.500. La diferencia es porque el gobierno dice que como es ilegal y zona protegida, ese terreno vale 0 a nivel comercial. Por último, la parte que sí que yo desconocía por completo, lo que yo diría que es el motivo principal por el que todo este tiempo este hotel ha estado con esa situación de se derriba o no se derriba, y es que no todos en el pueblo de Carboneras querían derribar el hotel. Carboneras tiene una tasa de desempleo muy alta, y para muchos vecinos el hotel representaba unos 400 puestos de trabajo. De tal forma, el pueblo dejaría de depender de la central térmica y de la cementera. De hecho, hay imágenes de cuando los vecinos fueron de nuevo al hotel para agregar pintadas sobre las que ya hizo Greenpeace, además de tapar la I de forma que ahora se podía leer hotel legal. Y es que muchos sienten que todos estos ecologistas llegaron allí para quitarles el pan en nombre de unas plantas y rocas. Es más, hay una frase muy famosa que se oía mucho por allí que decía: queremos comer, no ver pajaritos. Quitando la I de ilegal, porque esto que está pintado de negro, ¿quién lo ha pintado? Greenpeace, los ecologistas. La última sentencia del Tribunal Superior dice que esto es legal. Y se puede urbanizar. Efectivamente, entonces no sé a qué viene esta gente a pintar esto, a poner que esto es ilegal, cuando todo el pueblo estamos en contra y queremos que esto vaya para adelante y que creen puestos de trabajo y que ayude a la gente a salir de las necesidades que está pasando
este pueblo. Como comentaba al principio del vídeo, sé que es un tema muy complicado y por eso he querido contar todos los datos que me dejé antes, porque siento que son de verdadera importancia para entender la situación de este lugar. Y por eso mismo he intentado mostrar un punto más neutral, porque es un tema muy complicado y muy complejo, ya que estamos hablando de que por una parte quieren derribar el hotel para defender un paraje natural, que este es el caso de los ecologistas, y por otro lado tenemos la parte de que el pueblo realmente quiere que ese sitio se reabra para poder generar empleo para todos ellos. Yo no puedo juzgar y dar un veredicto, porque en el fondo entiendo ambas partes, aunque también pienso que debe de haber otras formas de generar empleo. Pienso que el Algarrobico es ese claro ejemplo de que tanto hace tantos años como en los 90, en los 2000 cuando se empezó a construir esto, o incluso ahora, en muchos sitios preferimos crear algo y sacar dinero de ello antes que preocuparnos realmente de sitios como este, que es un paraje natural y construyeron esta enorme masa de hormigón aquí. Espero que este vídeo sirva para que llegue a mucha más audiencia y todo el mundo pueda conocer este caso. Y antes de dejar el vídeo por aquí, me gustaría que me dejéis en comentario qué opináis al respecto de esta situación. Yo mientras tanto voy a seguir dando vueltas por Almería grabando vídeos que veréis más adelante. Y mientras tanto podéis ver el vídeo que subí la semana pasada acerca de la Semana Santa en Málaga. Ahora sí que sí, me despido por aquí y muchas gracias por estar en esta aventura de nuevo conmigo. Nos vemos en la próxima. Chao.